Hola, hola, ¿cómo están? Ahí se nos va sumando cada vez más personas. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Estamos en esta charla que llamamos Tecnología Cívica para impulsar la participación ciudadana en periodos electorales y vamos a hablar un poco sobre el rol de la tecnología y su potencial para mejorar la calidad de vida de las democracias, para mejorar la relación entre los y las decisores de políticas públicas y la ciudadanía en esta era digital. Ahí se nos sigue sumando gente. Aprovecho para hacer una breve introducción mientras se siguen sumando más personas a este espacio. Este año tuvimos elecciones, bueno, hace muy poquitos días en México, también en Ecuador, en Perú, en Chile siguiendo el proceso constituyentes, elecciones que además vienen acompañadas por un gran estallido social en toda la región, que se caracterizan por esta necesidad que les mencionaba recién de una ciudadanía que necesita ser escuchada y que pareciera que esa falta de escucha ya no es una opción posible. Desde Wingu, soy Caro Varada, directora de Wingu, y desde Wingu acompañamos tecnológicamente la realización de plataformas como las que vamos a escuchar hoy. Tenemos oportunidad de ver a lo largo del año diversas herramientas que se generan con el objetivo de empoderar a la ciudadanía. Y invitamos a estas 4 organizaciones a que nos compartan experiencias de diferentes países relacionadas a la tecnología en periodos de elecciones para entender cómo entonces la tecnología impulsa estos procesos. Les voy presentando a las personas que se suman a este espacio. Estamos con María Emilia Serra, es coordinadora del Feminindex en Economía Feminita en Argentina, es licenciada en Estudios Internacionales y diplomada en Estudios de Género y Feminismo. Sus áreas de interés abarcan feminismo y participación política. Bienvenida, Emilia, ¿cómo estás? Placer sumarnos. Gracias por sumarte. También nos acompaña Adriana Escamilla Cervantes, es coordinadora operativa de Voto Informado, politóloga por la UNAM, especialista en opinión pública, trabajó en la Secretaría de Economía, Secretaría General y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Buen día a todos. Buenos días. Nos acompaña también Violeta Nosiglia Soncini, es campaigner de Change.org, estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella y trabaja en la realización de campañas. Hola Violeta, gracias por sumarte también. Por la invitación. Gracias a vos. Y también estamos con Manuel Sepúlveda, el coordinador de alianzas e incidencia de Tenemos que Hablar de Chile. Él es sociólogo de la Universidad de Concepción, magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile. Ha trabajado y colaborado en organizaciones como Educación 2020, UNESCO y Suma. Un gusto, Manuel, compartir también este espacio con vos. Muchas gracias por la invitación, Caro. Bueno, para empezar con este espacio, tenemos personas de diferentes países también, que es algo muy rico para poder entender los procesos de manera regional. Les voy a invitar a que nos cuenten sobre cada uno de los proyectos en los que están trabajando, pero también les voy a pedir que nos hagan un poco de contexto del país, porque somos de diferentes lugares y tal vez no tenemos tan fresco qué es lo que está pasando en cada uno de los lugares, así que bueno, ¿en qué contexto se enmarcan los proyectos en los que están trabajando? Adriana, ¿te gustaría empezar? Sí, claro, Carolina, gracias. Buen día a todos y a todas las que nos están siguiendo. Pues bueno, en México acabamos de tener elecciones el 6 de junio. Estamos en un contexto donde pues son elecciones intermedias, es decir, que solo se elige a la Cámara de Diputados, pero fueron las elecciones más grandes del país. Esto porque se eligieron 15 gubernaturas, que serían como las elecciones a nivel estatal o local, dependiendo de la región en donde nos estén viendo. Y también se eligieron varios cargos municipales, que es la estructura más chiquita de México. Entonces fue
un gran reto estas elecciones, porque además estaba en contexto de pandemia, no lo habíamos tenido. Tuvimos una elección el año pasado en 2 gubernaturas y se hizo un buen experimento respecto a las medidas de seguridad. Y esto, pues el contexto justo, el sentir social era un poco, en las elecciones pasadas, el presidente de la República tenía como la mayoría también en cámaras, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces, el tema de esta gran elección fue justo contrarrestar un poco esta parte de los pesos y contrapesos en el sistema. Entonces, pues bueno, al final ganó la mayoría, muchísimos escaños, no tiene la mayoría ni la mayoría relativa, y tampoco la calificada. Entonces, bueno, o sea, sí hubo un poco de balance en diputaciones federales, y también esto estaba en un contexto de golpeteo, una campaña de poca confiabilidad hacia la organización electoral, que en este caso es el Instituto Nacional Electoral. Entonces, realmente creo que todos temíamos que no fuera a ser un proceso tan pacífico. Sí hubo pues, alteraciones durante el periodo electoral y demás. Pues algunas urnas fueron robadas, hubo tumultos, golpes, etcétera. Pero realmente creo que lo que vino después, en general no se esperaba, porque justo esta campaña de descalificación hacia la autoridad electoral, que es el que garantiza los resultados de las elecciones, y que no ganó todos los escaños que tenía en el 2018 el partido al que pertenece el ahora presidente. Entonces, pero creo que también ahí se niveló un poco, porque de las 15 gubernaturas ganaron 13 ese partido. Entonces, bueno, entonces era como una lectura medio difícil de, ok, digo que gané en 13 gubernaturas, pero al mismo tiempo descalifico a la autoridad electoral. Entonces, creo que eso niveló un poco, y eso hace que ahorita estemos como en paz y o sea, en una transición correcta, diría yo. Adriana, ¿cuál es el proyecto que ustedes realizaron? Se llama Voto Informado, y nosotros lo que hicimos, y lo hacemos desde el 2015, es encuestar a los candidatos a puestos de elección popular. Esta vez encuestamos a algunos candidatos a gobernador en Nuevo León y Sonora, y aparte a candidatos a las diputaciones federales en esta elección, y les hacemos preguntas súper, yo digo rudas, porque sí les preguntamos qué onda con los feminicidios, cuál es su postura, cómo lo legislarían, si subirían o bajarían los impuestos, si harían una reforma fiscal, si subirían o aumentarían o bajarían pues estas, como tienen el manejo del presupuesto, estas grandes partidas del presupuesto a nivel nacional. Entonces, esa información la subimos a un portal para que tú, Carolina, si entras al portal, puedes entrar, poner algún distrito electoral que seguramente te compartiré porque no tienes uno compatible con nosotros, y tú puedes ir contestando el mismo cuestionario y ver qué es lo que respondieron los candidatos y las candidatas a puestos de elección popular, para que al final puedas tener más información. Y pues también tenemos un montón de material como educativo para la ciudadanía, aterrizado a, ¿sabes? O sea, como algo muy, sí, pues sí, terrenal, porque normalmente se ve o se entienden estos temas como inalcanzables o poco entendibles y nos genera rechazo. Entonces, lo que nosotros tratamos es, además de hacer ese vínculo entre los candidatos y lo que proponen, lo que realmente tienen que hacer, porque pues luego en campaña es de voy a poner tal luz afuera de tu casa o te voy a pavimentar, y eso no lo pueden hacer. Entonces, lo que hacemos es informar a la ciudadanía sobre las atribuciones de sus candidatos, dependiendo del puesto de elección. Les hacemos un cuestionario rudo respecto a lo que pueden hacer para gobernar, y también una tarea educativa de qué es, qué se hace, cómo se vota, dónde encuentras la casilla, por qué es importante votar, pero un poco más terrenal, para que no genere un poco este repele que normalmente estos temas lo hacen. Sí, clarísimo, Adriana. María Emilia, ¿querés contarnos vos un poco sobre el contexto y el proyecto que hicieron ustedes? Claro, bueno, en Argentina tenemos elecciones legislativas. Hace poquito se aprobó
que se van a posponer un mes, pero igualmente las vamos a tener este año, primarias y más después en noviembre las generales, donde son elecciones legislativas, se van a elegir en 8 distritos para el Senado y en los 24 distritos para diputados, renovando la mitad de las cámaras. Y bueno, nuestro proyecto se enmarca en eso, digamos, o sea, hoy estamos con un gobierno que instaló la agenda de género más a nivel institucional, pero bueno, eso también tiene sus desafíos y a partir de la aprobación de la ley de aborto en 2019, el año pasado, tenemos ya otro tipo de preguntas y de preguntas para los candidatos que se van a presentar este año. Así que el Feminindex, que es el proyecto que estamos llevando a cabo, se enmarca dentro de eso, digamos, de la agenda de género y de la agenda feminista. Fue un proyecto que surgió en 2017 como una iniciativa desde Economía Feminista para mapear las posiciones de los candidatos nacionales en las elecciones de ese año. Y bueno, originalmente superó ampliamente nuestras expectativas. Lo que pasó es que mapeamos las posiciones de los candidatos con respecto a la agenda feminista en áreas temáticas, digamos, y eso se fue expandiendo por ahí a otras jurisdicciones que no estaban inicialmente contempladas. Muchos candidatos buscaron responder el formulario y así llegamos a varias jurisdicciones. Y bueno, y eso llevó, digamos, a una reversión del proyecto en 2019, en las últimas elecciones presidenciales, donde tuvimos el apoyo tecnológico en asociación con Wingu para el desarrollo de la plataforma, y ya este año estamos contemplando una tercera edición, otra vez, en asociación con la Fundación Argentina para el Desarrollo, Fundar, con el equipo de géneros de la Fundación, del cual también formo parte, para poder robustecer metodológicamente el índice y abrir también el abanico de preguntas, que haya un proceso de validación con otras actoras. Así que nada, ese es el relanzamiento que vamos a estar haciendo. El Feminindex es fundamentalmente una plataforma digital colaborativa que busca incidir en las campañas electorales y en los compromisos políticos. Buscamos, por un lado, promover la participación ciudadana y la decisión informada respecto de la agenda feminista en las elecciones, pero también es una herramienta para los candidatos para que reflexionen, expresen y transparenten su postura respecto de la agenda feminista. En un tercer sentido, también provee una herramienta de rendición de cuentas, ¿no? Ya con una tercera edición y habiendo medido las preguntas y las respuestas anteriores, tenemos herramientas también para medir un poco, que no caigan en saco roto, básicamente, que las promesas sean acciones sustantivas. Así que esas son las tres patas que tiene el proyecto. El Feminindex se compone fundamentalmente de una serie de áreas temáticas. Dentro de esas áreas temáticas hay preguntas, se arma un formulario, se le envía el formulario a los candidatos y se hace una contrastación también con búsqueda de información online, que es un proceso bastante colaborativo con voluntarios y con personas que también envían sus tales preguntas, también ayudan en el mapeo, las bases están abiertas, con lo cual es un proceso abierto y transparente para el mapeo de esas posiciones. Me parece que en este contexto, por ahí de avanzada, un poco reaccionaria de las nuevas derechas, sobre todo a nivel regional, bueno, los compañeros y las compañeras del panel van a saber de lo que hablo. Creo que en ese contexto regional en el cual esos grupos más conservadores y reaccionarios apuestan un poco a la desinformación y en ese sentido al no uso tal vez de este tipo de herramientas, la organización por parte de la sociedad civil en términos de usar la información, de brindar herramientas para el pensamiento crítico es fundamental para la construcción, obviamente, de sociedades más justas, más feministas, más igualitarias, más verdes. Así que nada, un placer. Muchas gracias, María Emilia. Violeta, ¿querés seguir vos contándonos, bueno, un poco el contexto ya nos adelantó María Emilia, pero cómo es los proyectos que ustedes tienen? Claro.
Bueno, yo soy Violeta Change, ya me presentaron, pero quizás algunos se acaban de unir. Change.org es una plataforma virtual donde los ciudadanos argentinos y de otros países pueden crear peticiones con un pedido en concreto y en una diversidad de temas, ya sea animales, género, ambiente y justicia económica. Y notamos que en Argentina existe mucho esta cultura de reclamo frente a injusticias. Acá en Argentina actualmente contamos con 11 millones de usuarios. Y a raíz de esto, siempre piden todos los días reclamos concretos, digamos. Es decir, ya sea alguien pidiendo por una plaza, una chica pidiendo por un medicamento, siempre son injusticias dirigidas a tomadores de decisión en concreto. Y lo que hicimos a raíz de esto fue, con las elecciones del 2019, perdón, fue arrancar un proyecto para promover que estos tomadores de decisión y ya sean candidatos, funcionarios públicos que estaban trabajando actualmente, legisladores, diputados, senadores, puedan responder esos pedidos concretos que hacía la ciudadanía. ¿Cómo es esto? Es a través de una herramienta con un perfil verificado donde esa respuesta le llega por correo electrónico a todos los firmantes de las peticiones. Entonces, Change, a raíz de esto, se posicionó como un puente democrático y comunicacional frente a la ciudadanía, entre la ciudadanía y los tomadores de decisión. Hoy en día notamos que cada vez hay como más, digamos, recibimiento por parte de la política hacia esto. Notamos un cambio de paradigma. Antes quizás lo notaban como algo más agresivo al responder las peticiones y ahora lo notan como una oportunidad de rendición de cuentas, digamos. Así que un poco en eso se enmarca Change. Fundamental, cómo está cambiando ese paradigma. Contanos, Manuel, cómo es el contexto en Chile y el proyecto que están llevando adelante. Gracias, Caro. Bueno, lo primero saludar a María Emilia, Violeta, Adriana y a todas las personas ahí que están mirando. Como dijiste, yo soy Manuel Sepúlveda y trabajo en Tenemos que hablar de Chile, que es una iniciativa de participación e incidencia ciudadana que nace al alero de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, que podríamos decir son las dos universidades de mayor tradición en el país, las más antiguas y que están ahí posicionadas como en el debate público también de manera muy importante. En octubre del 2019 en Chile hubo un estallido social muy fuerte, un movimiento que nace como respuesta a un alza en el valor del transporte público, pero que obviamente muy rápidamente avanza hacia una crítica mucho más estructural de las condiciones de desigualdad del país, de abuso, etcétera. Y eso obviamente tuvo semanas muy complejas en nuestro país, de mucha violencia, de violación a los derechos humanos, de una protesta muy fuerte, pero al mismo tiempo una gran demanda y una gran necesidad de las personas de dialogar, de participar, de tener instancias, de conversar sobre lo que necesitaba nuestro país. En ese sentido se generan muchos cabildos locales autoconvocados, muchas instancias de reflexión, de participación prepandemia, en las plazas, en los distintos barrios, y las universidades ven ahí una necesidad y también una búsqueda de tener una sistematización de lo que ocurre cuando se genera esa participación. Lamentablemente muchas de esas instancias quedan ahí, que obviamente es muy valorable tener ese espacio participativo, ese espacio de discusión, pero también es muy necesario saber qué es lo que pasa, cuáles fueron las ideas que ahí se conversaron. Y ambas universidades habían venido desarrollando un trabajo, sobre todo luego del proceso de discusión constitucional que se generó en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Hubo un año en donde hubo un proceso participativo, se generaron los encuentros locales autoconvocados, que eran instancias donde distintas personas se podían reunir a conversar sobre la Constitución y sobre lo que les gustaría quizás que pudiese pasar con ello. Había una discusión en torno a la necesidad de una nueva Constitución en el país, pero no tan fuerte como lo que se generó luego del estallido social. La Católica había desarrollado a través del Laboratorio de Innovación Pública muchas instancias de participación para abordar temas públicos, y la Universidad de Chile, a través del Instituto de Argumentación Jurídica, había estado sistematizando todo lo que se había recogido de ese proceso de los encuentros locales autoconvocados. Entonces, se tenía este trabajo y se tenía esta gran necesidad de participación,
sobre todo luego que en noviembre del 2019 se genera un acuerdo entre los distintos partidos políticos para generar un proceso constituyente. Entonces, nace Tenemos que hablar de Chile como una iniciativa al alero de las universidades, pero con el apoyo de más de 60 organizaciones impulsoras, con el respaldo también de decenas de universidades a lo largo de todo el país, entendiendo que era muy importante también que esto se trabajara a nivel territorial, con un consejo ciudadano también que respaldaba esta institución, esta iniciativa que somos el Tenemos que hablar de Chile. Durante el 2020, obviamente, la pandemia hizo que todo esto se fuese posponiendo, me refiero al calendario de elección y del proceso constituyente. Sin embargo, nosotros durante el 2020 desarrollamos un fuerte proceso de participación digital, dado el contexto en el que nos encontramos. El diseño original era una participación cara a cara, sin embargo, tuvimos que transitar hacia una participación digital y nosotros buscábamos abordar 3 desafíos fundamentales del proceso participativo. Uno tenía que ver con que fueran de puerta abierta, en el fondo que cualquier persona que quisiera participar pudiese participar de este proceso. El segundo es que fuera representativo, porque también sabemos que cuando las puertas son abiertas no todos llegan y que normalmente son personas que están interesadas en estos temas, que tienen mayor nivel socioeconómico, mayores niveles de escolaridad, etc. Y por último, que fuese incidente, en el fondo que la participación no terminara en el encuentro, en la conversación, sino que eso se sistematizara y fuese un insumo para la discusión de política pública. Y ese fue el compromiso con el cual nosotros también fuimos a invitar a las personas a este proceso. Y digo invitar porque nosotros finalmente logramos que alrededor de 100.000 personas participaran en Tenemos que hablar de Chile. Para hacer como un dato de contexto, en Chile somos alrededor de 17, 18 millones de habitantes, por lo tanto nuestros números quizás no son tan altos, pero sí en términos generales ahí implican una mayor representatividad. Bueno, 100.000 personas, y dentro de esas 100.000, 10.000 aproximadamente fueron las que participaron de una instancia representativa que nosotros llamamos Chile Escala. Y el Chile Escala era una serie de diálogos como este que estamos teniendo nosotros a través de Zoom, de una videollamada, donde personas de distintos lugares del país, de distintas trayectorias de vida, edades, conversaban sobre una pregunta principal, que era qué es lo que te gustaría cambiar, mejorar o mantener en Chile. En esa pregunta había un facilitador de nuestro equipo que iba registrando públicamente, en el fondo era una especie de pizarra virtual donde se iba registrando y se moderaba esa conversación que duraba alrededor de 2 horas. Y como les comentaba, alrededor de 10.000 personas participaron en esta instancia, personas de todas las comunas del país, y fuimos a invitar, nosotros ahí todo ese trabajo de alianzas con las universidades, con las organizaciones impulsoras, con empresas, fundaciones, organizaciones territoriales, eran muy relevantes para que nosotros pudiésemos ir e invitar a participar, para que lográramos, por ejemplo, que participaran personas privadas de libertad que se conectaron desde la cárcel a uno de estos diálogos, adultos mayores que residen en hogares permanentes se conectaron en esta instancia, y gracias a este trabajo de asociatividad, llevamos un computador con conexión a zonas rurales que normalmente no tienen buena conexión para que pudiesen también participar de un diálogo. Y en total fueron más de 3.500 horas de conversación que se registraron en este proceso del Chile Escala, que es uno de los mecanismos, como les comentaba, y toda esta información, el otro total, los otros 90.000, estas 100.000 en total, fueron consultas abiertas, fueron otros diálogos también abiertos a través de festivales de conversación, de diálogos que realizamos, y toda esa información fue sistematizada, sigue siendo sistematizada, y es lo que nosotros durante este 2021 hemos estado entregando a la autoridad y a la opinión pública. Hemos también buscado devolver a las mismas personas que participaron. El contexto en el que nosotros estamos hoy día es que es el año con más elecciones en la historia del país. Nosotros el año pasado tuvimos el plebiscito para aprobar o rechazar la nueva constitución, el que se aprobó con más de un 80%, el querer una nueva constitución, y hace un mes aproximadamente tuvimos elecciones de quién iban a ser los constituyentes, y tuvimos también la elección de las autoridades comunales y de gobernadores regionales, que es una nueva autoridad que inicia ahora en Chile, y este año también tenemos elecciones presidenciales y legislativas. Por lo tanto, la discusión constituyente también va de la mano con una discusión de programas presidenciales, de programas políticos, donde nosotros queremos
influir en lo que estamos haciendo, y para eso también estamos desarrollando otros tipos de instancias. Hemos desarrollado unas mesas de trabajo en donde todos estos hallazgos del proceso participativo los ponemos en la mesa, no en una mesa de expertos, sino en una mesa que reúne expertos, a políticos, a dirigentes sociales, a ciudadanos de a pie que han participado del proceso, para conversar y tratar de abordarlo en profundidad. Y estamos también ideando y desarrollando otras instancias de participación que vayan más directamente a los temas que se están discutiendo y que se van a discutir en la Convención Constitucional. Y solo para terminar y no extenderme tanto, hace un par de semanas tuvimos un primer encuentro con los convencionales, con las personas que van a escribir la Constitución. Hicimos una invitación abierta, los llamamos a todos, intentamos llamarlo a todos, y logramos que más de 100 de los constituyentes, son 155 en total, se conectaran, y fue una instancia súper provechosa para conocerlos, para que ellos se conocieran, y buscamos obviamente este año tener un vínculo y poner todo este trabajo a disposición y seguir tendiendo puentes en esa línea. Fundamental el trabajo, como decías, tendiendo puentes, ¿no? Generando espacios de diálogo en momentos donde se ven tantas grietas en toda la región. Y hay algo clave en lo que decías, Manuel, hablaste de las universidades generando alianzas con organizaciones de la sociedad civil, y en varios de estos proyectos se ven alianzas entre organizaciones y diferentes sectores de la sociedad. Adriana, ¿cuál crees vos que es el valor de estas alianzas? Pues justo eso, o sea, lo que ya más o menos decía Manuel, sin estas organizaciones de la sociedad civil, al menos desde nuestra perspectiva, estamos un poco perdidos, ¿sabes? Porque nos encerramos mucho a lo mejor en esta parte académica y nos centramos mucho en nuestros temas y la investigación, pero no hay mejor representante de lo que pasa ahí afuera que las miles de organizaciones que surgen cada día y con las que nos podemos unir, al menos. Si es de mujeres, si es de jóvenes, nosotros tuvimos al ILSB, a una organización de jóvenes, como para que nos asesoraran y nos guiaran en los temas que vienen en el cuestionario, para ver cuál es la forma correcta de preguntarlo, cómo es la forma para abordarlo, y también para ser esos portavoces de nuestra iniciativa, de la iniciativa conjunta, para llegar a más ciudadanía que se enterara de nosotros, que participara y que fuera a votar. Entonces buscamos una alianza pues relativamente grande. Estaba el IMCO, el Instituto de Investigación Simón de Beauvoir, Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, y tienen, pues son organizaciones, al menos en México, con algunas con presencia obviamente internacional, pero ese es como el gran valor agregado de las organizaciones. Uno, aterrizar esta parte a los temas que realmente atañen y son importantes para la sociedad, porque pues nosotros a veces no estamos como tan conectados con estos temas y nos encerramos mucho en la universidad, porque así somos. Entonces esa es su aportación más valiosa, diría yo, y más la difusión y la participación, y fomentar la participación de la ciudadanía y de estos sectores, y también hubo muchos foros en nuestro caso, en donde justo estos eran los temas, o sea, los temas que las organizaciones civiles nos pasaban, eran los temas que teníamos ahí foco y le pusimos especial atención. Adriana, nos preguntan en el chat si podés repetir el nombre del proyecto y el link, además. ¿Cuál es la URL? Sí, claro, es www.votoinformado.unam.mx. También, como Manuel, somos una iniciativa desde la Universidad Nacional Autónoma de México, y el proyecto se llama Voto Informado. Y justo, bueno, eso creo que es una pregunta después, entonces me espero. Bueno, muy bien, muy bien. Y María Emilia, ustedes, bueno, también tuvimos oportunidades de Wingu de trabajar con ustedes en la edición 2019, siempre sabemos que están trabajando en alianza con otras organizaciones y que también tejen alianzas para recibir la respuesta de las personas que se candidatean, ¿cierto? ¿Querés contarnos más sobre eso? Bueno, no, como decías vos, Caro, desde Economía Feminista buscamos generar y ser parte de redes activistas que trabajen desde otras aristas para fortalecer el trabajo que hacemos. O sea, las alianzas incluyen
organizaciones territoriales, organizaciones de la sociedad civil, actores y actrices políticas y representantes del sector privado también. Como dijiste vos, en 2019 nos aliamos con Wingu desde, digamos, desde ese lado, ¿no? Desde la importancia en el complemento de habilidades y de llegar a otros públicos y ampliar el mensaje y darlo siempre a diferentes niveles con el soporte de la tecnología. Y bueno, y en ese sentido también ahora con Fundar, colaborando ahí con el área de géneros en particular para ampliar el alcance del Feminindex y tener un proceso iterado de preguntas y de generación de contenido y más colaborativo. En el pasado sí, o sea, tuvimos instancias más colaborativas en lo que fue la confección y el armado de las bases, ¿no? Por ejemplo, las machifrases de los candidatos que se iban presentando y que podrían haber tenido exabruptos o no en el debate público. Digamos, ese mapeo se hizo muy a pulmón, con bases abiertas. Las personas podían además enviar sugerencias para el cuestionario, pedirle a determinados candidatos que respondieran, enviarles por Twitter o por redes sociales también el pedido a responder determinadas preguntas, y todo a partir de la construcción de un índice que fuera transversal, que fuera transparente y que también atendiera un poco eso, a las preguntas que proponía la gente que se interesaba en la agenda feminista y en la herramienta. Claro, claro. Y Violeta, contabas antes que habían tenido bastante respuesta, conseguido bastante respuesta de las personas que se candidateaban a cargos públicos. ¿Qué estrategias usan ustedes para conseguir esas respuestas, para buscarlas? Bueno, una muy buena pregunta. Tenemos varias estrategias, obviamente fuimos aprendiendo en el proceso distintas, pero lo que nos funcionó en un principio fue escribirles a los candidatos y a los políticos y funcionarios a través de la red social Twitter, y con un mensaje corto explicándoles que podían responder en la plataforma y que esa respuesta les llegaba a todos los firmantes de esa petición, y ofreciéndoles una petición que sabíamos que estaba en tema y del interés, digamos, del funcionario o candidato. Y bueno, esa fue como la primera estrategia que más nos funcionó. Además, en su momento, como no existía la pandemia, lo que podíamos hacer era concretar una reunión cara a cara donde les explicábamos la herramienta de una manera más desarrollada, es decir, una buena respuesta, ejemplos de otras respuestas para que puedan ver, digamos, en lo concreto cómo era una respuesta, que podían subir una foto de ellos o un video de ellos. Por ejemplo, muchas peticiones piden por proyectos de ley, entonces muchos diputados responden comentando la votación que tuvieron, si fue favorable o no, pero suben el video al momento de la votación, por ejemplo. Y bueno, offline, luego de estas reuniones que tuvimos muchas reuniones, offline también tuvimos otras estrategias. Por ejemplo, nos recomendaron mucho otros asesores que ya utilizaban la plataforma respondiendo. Nos dimos cuenta que eso fue clave porque hay como necesitan confianza, digamos, para responder, y si alguien nos recomienda desde antes, los asesores vienen mucho mejor predispuestos, digamos, a utilizar la herramienta. Y además, para construir una estrategia más federal, en 2019 viajamos a 6 provincias donde veíamos que había, digamos, más material de peticiones y más usuarios. Fuimos a 6 provincias donde había una mayor cantidad de usuarios, ya sea Salta, Mendoza, Córdoba, fuimos a la costa también, y ahí nos reunimos con un montón de equipos locales, ya sean municipales, senadores y legisladores provinciales, y además nos sirvió mucho porque salimos en un montón de medios locales y pudimos como explicar Change en la provincia y lo que hacía Change a nivel provincial y todos los logros y el impacto que tenía Change en su provincia. Excelente, felicitaciones. Sí, es también un trabajo de capacitación a las personas que se están candidateando, de la importancia de acercarse también a lo que piensa, siente, necesita la ciudadanía, ¿no? Y hay una pregunta que nos hacen frecuentemente, que es cómo medir el impacto de este tipo de proyectos.
Así que bueno, preguntarles cómo lo miden ustedes o qué logros, qué cambios se generaron a través de estas iniciativas o que esperan generar, ¿no? Porque sé que algunas todavía están como en proceso. Manuel, ¿querés empezar vos? Ok. Bueno, obviamente nosotros estamos en pleno proceso y el compromiso también es que hicimos a cada una de las personas que fue parte de este proceso participativo y que lo sigue siendo, es que esto sea un insumo para la discusión pública. Entonces ahí el desafío obviamente es gigante y implica mucho trabajo en términos de comunicaciones, mucho trabajo en términos de lo que hablaban ustedes también, como este off de mucha reunión, de mucha presentación de estos resultados, y por lo tanto, en la medida que logramos generar conversación que recoja los hallazgos del proceso, obviamente eso tiene un impacto, y nosotros hoy día, por ejemplo, estamos desarrollando toda una línea de reunirnos con todas las candidaturas a la presidencia, de contarles cuáles fueron estos resultados, y vamos a ir generando esa dinámica. Yo creo también que quizás el impacto que nosotros podemos haber visto, y que algo que para nosotros fue muy importante, es que una vez que tuvimos estos hallazgos sistematizados, desarrollamos muchas reuniones con personas que habían participado de los diálogos, de las conversaciones. Les pusimos como los hallazgos, para hacerlo muy breve, lo que se utilizaron distintas herramientas para sistematizar, donde la fundamental tenía que ver con tecnología, con el procesamiento del lenguaje natural, en fondo análisis textual de grandes bases de datos, y ver cuáles eran los relatos fundamentales que emergían de todo este registro de los diálogos. Y nosotros, cuando presentamos esto a los participantes, les hizo mucho sentido, y eso obviamente para nosotros también tenía que ver con que habíamos logrado quizás recoger eso, y que en el fondo había un impacto positivo del trabajo que se había hecho, al mismo tiempo que muchos de estos hallazgos también conversaban de buena manera con investigaciones en terreno que también se estaban desarrollando, y que habían como relevadas como elementos que habían estado mirando algo que la discusión pública no había podido ver, tanto en cómo llegó el estallido, como los resultados de la elección. En la elección de los constituyentes, ahora un alto porcentaje fueron personas independientes, eso tampoco estaba mucho en los pronósticos ni de la encuesta. Entonces, acercarse de buena manera a esos elementos, para nosotros obviamente es muy positivo, y es lo que queremos que sea parte del debate. Solo para terminar, uno de los hallazgos que nosotros tenemos dice algo así como la necesidad del reseteo de la política. Una necesidad, la búsqueda de renovar las caras. No es que no importe la política, importa mucho, pero se espera mucho de ella, y como se espera mucho de ella, hay una gran sensación de rabia, de frustración, y por lo tanto hay la búsqueda de una renovación, de este reseteo, donde la Constitución se ve como una oportunidad. Cuando los resultados de la elección de los constituyentes muestra este alto porcentaje de caras nuevas, de personas de regiones con vínculo, con trabajo estrecho en las comunidades, como les decía, de mucha fuerza de las personas independientes, eso obviamente conversa, y a nosotros nos sirve mucho como para buscar que esta idea y estos hallazgos que tenemos sean parte del debate, y eso en el trabajo en el que estamos hoy. Gracias, Manuel. La veo a Adriana asintiendo, porque seguramente algunos procesos muy parecidos. Adriana, ¿cómo miden ustedes el impacto, los resultados del proyecto? Pues como dice Manuel, es súper complejo, y más en este año de pandemia. Nosotros también tuvimos que migrar a una opción digital. Siempre los resultados de nuestra plataforma han estado en línea, pero antes el levantamiento de información era cara a cara a los candidatos. Entonces, ¿cómo medimos el impacto? Por ejemplo, de parte de los candidatos tuvimos buena respuesta, alcanzamos el 70% de todo, de los más de 2,000 candidatos más o menos que teníamos a puestos de elección popular. En la parte de la ciudadanía, pues bueno, con Google Analytics, en los últimos días de la elección, más o menos teníamos de 5,000 visitas por minuto, y todas eran nuevas. Entonces, y bueno, las redes sociales, un gran indicador. Creo que este año es
el año que sí, pobrecitos de todo el equipo, o sea, todos nosotros, estar contestando todas las dudas que se vertían en redes sociales, porque veía la información que teníamos y resultó insuficiente, la verdad. Entonces, ellos también buscaban mucha información sobre lo que pasó a nivel local y en sus estados. Entonces, era como, oye, pero ¿quiénes son mis candidatos en los estados? Los quiero ver, ¿sabes? Entonces, sí había un genuino interés de la población de encontrar información, pero, bueno, en este caso, pues no pudimos cubrir locales, y las redes sociales jugaron un papel importante muchísimo para nosotros, porque les respondíamos todas sus dudas. Era como, ok, nosotros no las tenemos, pero puedes encontrar la información en la página tal, o puedes solucionar tu duda con esto. O sea, hay un profundo desconocimiento de cómo funciona realmente como el sistema electoral. Entonces, este año sí tuvimos como, aparte de las visitas que normalmente a vísperas de que sea el día de la elección se incrementan muchísimo, las redes sociales sí estuvieron muy activas. Antes no habíamos generado esa conversación y ser esa parte como vínculo entre las dudas y de la ciudadanía y qué piensan sus candidatos y de dónde son y con qué se come, literalmente. Este año sí fue la gran diferencia. Creo que esta parte de pandemia que nos obligó a buscar más en lo digital y encontrar una información verdadera, confiable, entre el mar de información que había, fuimos una buena opción y estamos contentos con esa parte. Nos deja una gran lección, porque justo si estas elecciones pueden ser como un cambio de paradigma, de cambiar como la manera en la que se informa la ciudadanía, pues porque antes era tierra, campañas, los candidatos estaban un poco más afuera. Esta vez se volcaron a los medios digitales o a las plataformas digitales y sí nos vieron como una verdadera opción. Y pues el reto es incluir para la siguiente elección, que son más o menos en 3 años, a todos los cargos, al menos para que seamos la fuente de información preferida, por así decirlo. Bueno, justamente nos hacían una pregunta en el chat que tiene que ver con esto que vos decías de cómo se puede hacer para fomentar la incidencia ciudadana en contextos de desinformación, ¿no? Entonces, la importancia de brindar información certera o de dirigir hacia donde hay información certera. Violeta, ¿cómo miden ustedes el impacto, la transformación de este proyecto? Bueno, nosotros medimos el impacto más que nada en el proyecto a través de la cantidad de perfiles que se crean, ya sea, ya lo repetí varias veces, pero ya sea un senador, un diputado, un concejal, un ministro, la cantidad de perfiles consolidados, es decir, la cantidad de funcionarios que responden en la plataforma. Voy a decir algunos números a raíz de que arrancamos este proyecto. En 2018 teníamos 24 perfiles que respondían en Change. En 2019 pasamos a 120 con las elecciones presidenciales de ese año. Y hoy en día contamos con más de 200 perfiles verificados. Es decir, que más de 200 tomadores de decisión respondieron a alguna petición en Change. Y además, lo que hacemos es medir la cantidad de respuestas, porque un perfil verificado puede responder varias veces. Hay, no sé, jefes de gobierno que deciden comunicarse con la ciudadanía a través de la plataforma y responden semanalmente en la plataforma los pedidos de la ciudadanía. Entonces, en 2018 tuvimos 60 respuestas, en el año 2019 tuvimos 160, y en el año 2020, les pasó, como ustedes lo habían comunicado, a todos hubo un estallido, digamos, y hubo 200 respuestas. Digamos que los tomadores de decisión se volcaron mucho a la comunicación a través de la plataforma, ya que a nivel presencial no se podía, y lo utilizaron como una herramienta comunicacional en su día a día. Y además, justo ayer medimos la cantidad de usuarios que hay en Argentina y contamos con un 30% del padrón electoral que participa, ya sea firmando o creando peticiones. Sustancial. Y María Emilia, ¿cómo miden ustedes los resultados del proyecto? Y lo medimos en función del crecimiento sostenido de los formularios que vamos enviando. Inicialmente arrancamos
con 70 candidatos mapeados, y después a partir de ahí fuimos creciendo fundamentalmente con el desarrollo de una sistematización de las respuestas en la edición de 2019. Para este año esperamos tener una mayor representatividad del espectro ideológico, ¿no? Que esté más disperso y que haya más respuestas de más partidos en función de tener una cantidad variada de opiniones y de candidatos, y que las personas puedan saber cuáles son las tendencias de los candidatos a apoyar la agenda feminista y de políticas públicas con perspectiva de género. Bueno, y hay algo también en lo que vienen diciendo que tiene que ver con que frente a periodos electorales se ve una mayor participación ciudadana. Y la pregunta entonces es, ¿cómo hacer para acompañar ese proceso más allá de los periodos electorales, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿cómo hacemos para que esa participación se siga sosteniendo y que los candidatos sigan respondiendo también, ¿no? Que no sea solo interesante en este momento? Ahí, Manuel, ustedes tienen pensadas algunas estrategias, ¿no? Más allá de las elecciones. Ahí sí. Sí, uno de los principales aprendizajes que nosotros hemos tenido luego de este proceso participativo, este proceso digital, es que esto tiene que ser permanente, que la participación va mucho más allá en el fondo de la elección, y que hay una gran necesidad también, lo que nosotros vemos, de una especie de participación que sea de supervisión, en el fondo de que no se pierda ese vínculo de que los tomadores de decisión sepan lo que a mí me pasa. Al menos aquí hay una crítica muy grande a tomadores de decisión que no conocen los problemas, no viven los problemas, por lo tanto hay una desconexión muy grande, y esa participación vigilante tiene que ver también con eso, con estar permanentemente en el fondo teniendo ese puente para que se sepa, para que en el fondo las políticas públicas respondan a lo que se necesita. Y por otra parte, esta necesidad de que sean la participación una forma de vincularse en el fondo, en el día a día, que se entienda también no solo quizás como desde la demanda, como también se ha planteado en la conversación, sino que se plantee también como una forma de relacionarse con el entorno, no solo entendiendo la participación desde la mirada como de las políticas a nivel central, sino también mucho desde el territorio, desde cómo se toman decisiones locales. Y eso lo uno también con esa pregunta que está ahí en el chat. O sea, para nosotros ha sido muy clave, muy relevante entender que si uno quiere una participación que además de masiva sea representativa, hay que hacer muchos esfuerzos, hay que pensar estrategias que se acomoden a las necesidades de las personas. Obviamente las invitaciones abiertas van a llegar, pero probablemente van a ser personas como que están interesadas, que siguen ciertas páginas, que normalmente tienen o el tiempo o la intención de estar vinculadas a estos temas. Y ahí, en el fondo, el cómo seguir también tiene que ver con eso, con seguir buscando estrategias que tengan que ver con la realidad. Nosotros en algún momento nos dimos cuenta que la mejor manera de invitar a personas a participar era a través del WhatsApp. Porque teníamos que lograr dar un mensaje y empezar a participar de esa manera, que el Zoom quizás también era una plataforma que a veces les costaba a muchas personas, por lo tanto teníamos que tener a personas que fuesen respaldo y que ayudaran a conectarse, a que pudiesen en el fondo entablar esa conversación. Y en el cómo seguir, entonces, es seguir desarrollando instancias de participación que busquen esa representatividad. Estamos trabajando en distintas estrategias para este año que utilicen esta herramienta. Obviamente, lo que nosotros desarrollamos es algo pesado, en el fondo se necesita mucha gente, algo que nosotros teníamos facilitadores para cada uno de estos diálogos que iban haciendo el registro. Obviamente hay que también buscar otra forma, estamos ahí ideando formas que sí o sí vamos a desarrollar en este año tan importante para el país. Y por otro lado, la incidencia. O sea, nosotros creemos que la participación tiene que ser incidente, y en ese sentido lo que les comentaba hace un minuto, no es que se tome el hallazgo y solo se ponen a disposición, que también lo hacemos, pero también cuál es la instancia en donde logramos que esas personas que normalmente no tienen vínculos conversen, se sienten en una mesa digital en este caso, pero logren tener una conversación que recoja la experiencia, y hemos desarrollado espacios como ese, de un exministro con un dirigente vecinal. Están sentados conversando sobre un tema desde su experiencia, abordando eso. La riqueza que se genera en esa conversación es algo que se valora mucho por ambos actores, y ese tipo de estrategias esperamos seguir desarrollando en los próximos meses.
Sí, y esperamos que sirvan, que tengan resultados positivos. Hay más preguntas en el chat, nos quedamos sin tiempo. Invito a las personas que tengan ganas de ponerse en contacto con cualquiera de los panelistas, lo pueden hacer en la sección de personas, les pueden escribir directamente, si se quedan un minutito más por si alguien les manda un mensaje. Les quiero agradecer por compartir toda la experiencia y también aprovechar para recordarle al público que si están pensando en realizar sus propias plataformas para acompañar la participación ciudadana, desde WIM podemos acompañar, como lo hicimos en Feminindex, en el descubrimiento y desarrollo de estas tecnologías, en la elección de las herramientas, esto que decía Manuel, de hay que entender por dónde está sucediendo la participación y qué herramientas son las que las personas usan para focalizar bien los esfuerzos, así que pueden contactarse con nuestro equipo en la sección de stands. Les vuelvo a agradecer mucho, Manuel, Adriana, Violeta, María Emilia, por la experiencia y esperamos estar en contacto. Un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias, Caro. Gracias a todos. Gracias a todas. Adiós. Adiós. Adiós.